El día de hoy vamos a ver un video sobre triángulos congruentes. Entonces, primero, ¿qué significa que dos triángulos sean congruentes? Que sean congruentes significa que son exactamente iguales, que tienen la misma forma. No importa si están chuecos, si están acomodados, o sea, no tiene que tener la misma orientación, sino que tengan exactamente la misma forma y el mismo tamaño. Es decir, si este vale 1, si este vale 1, es un equilátero y este vale 1, entonces este también 1, 1, 1. Estos ángulos también van a ser iguales y entonces dos triángulos son congruentes y son exactamente iguales. Una definición un poco más formal diría que los lados homólogos son iguales. Entonces, por ejemplo, que si me fijo en este lado, pues ese lado que sería su homólogo al otro triángulo en el que me estoy fijando es exactamente igual. Entonces, dos triángulos son congruentes si son exactamente el mismo, es decir, tienen las mismas medidas y la misma forma, los mismos ángulos. Entonces, nosotros después vamos a tener teoremas o criterios de congruencia. Entonces, vamos a ponerle criterios. Criterios de congruencia. ¿Qué me dice estos criterios de congruencia? El primero dice, dos triángulos, o bueno, estos son tres básicamente. Me van a decir, dos triángulos son congruentes si el primero es LLL, lado, lado, lado. Si yo tengo dos triángulos que sus medidas, todos los lados son iguales, entonces son congruentes. Ese es el primer criterio. Segundo criterio, si tu ángulo, el lado que está entre ellos y el ángulo es igual, entonces son congruentes. Entonces, ángulo, lado, ángulo. Entonces el primero no hago dibujito porque básicamente lo tenemos arriba, es que todos los lados son iguales, pero por ejemplo este de acá abajo, ¿qué me diría? Supongamos que tengo aquí un triangulito y tengo el mismo pero chueco. Entonces me dice, pues fíjate, si tú revisas un ángulo, supongamos este ángulo, el lado que une a estos dos ángulos, si tú lo revisas, mides ese ángulo, mides el lado, mides el otro ángulo y ese coincide con este ángulo y este lado, entonces por este criterio de ángulo, lado, ángulo, estos dos son iguales. Tercer criterio. Ahora, fíjate, si el ángulo que está entre ellos y el otro lado coincide con los dos triángulos, entonces otra vez son congruentes. Este es el criterio lado, ángulo, lado. Entonces en dibujito lo que tendría es, tengo dos triángulos y ahora lo que me estoy fijando es, si este lado, el ángulo y el lado es el mismo que este otro, entonces estos dos triangulitos son congruentes. Ahora vamos a verlo en ejemplos. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen este dibujo. Bueno. Y aquí está dividido. Aquí tienen O, M, N. Este es P. Aquí mide 8. Aquí mide 8. Este es 55 grados. Este es 76 grados, este es 76 grados y este es X y este es Y. Y entonces tienen la condición o les dicen que el lado MO es paralelo al lado PN y entonces te pide que encuentres todos los ángulos XY. Entonces, primero, la primera pregunta sería, ¿el triángulo MON es congruente al triángulo PON? Entonces, este simbolito de aquí significa congruente. Y este triángulo MON es MON, entonces es este primer triángulo de acá. Y el otro, el PON, es este otro triángulo de acá arriba. Entonces la primera pregunta es, ¿estos dos triángulos son congruentes? Y lo siguiente que quisiera saber es cuánto vale X y cuánto vale Y. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, primero necesito ver que sean congruentes para poder aplicar lo de que los ángulos sean iguales, los lados sean iguales. Entonces,
¿Qué criterio me permite saber que estos dos triángulos son congruentes? Entonces tengo que fijarme que tengo, pues observo que este ángulo de 76 pues es el mismo que este de acá y que este lado es 8 y este lado es 8, entonces tendría que ver lado y ángulo, pues entonces sería o es el criterio 2 de ángulo, lado, ángulo, o es el criterio 3 de lado, ángulo, ángulo. Perdón, lado, ángulo, lado. Entonces no puede ser ángulo, lado, ángulo, porque este lo conozco, pero este de acá no. Todavía no sé que y es igual a 55 grados. Pero yo puedo observar que este lado de aquí lo están compartiendo los dos triángulos. Entonces, aunque no sepa su valor, lo están compartiendo. Entonces es igual. Por lo tanto, por el criterio de lado, ángulo, lado, estos dos triángulos son congruentes. Entonces, sí, son congruentes por el criterio lado, ángulo, lado. Porque comparten un lado y el ángulo y el otro lado son el mismo tamaño y bueno, el mismo grado para el ángulo. Entonces son congruentes. Ya por ser congruentes me dice que los ángulos internos son iguales y todos los lados son iguales. Entonces aquí directamente ya sabemos por ángulos homólogos, estos de aquí corresponderían al mismo, entonces y es 55 grados. Pero ahora, ¿cómo encuentro a x? Entonces x no va a ser relativamente tan sencillo porque no estamos sacándolo por los criterios, sino que ahora tenemos que recordar que la suma de ángulos internos de un triángulo, esto ya lo habíamos visto también antes, siempre te da 180 grados. Entonces 55 más 76 más el x me tiene que dar 180 grados. Esto porque la suma de ángulos internos, de un triángulo es 180 grados. Y entonces simplemente hago un despeje. Entonces aquí tendría 1, son 131 más x igual a 180. Entonces x es igual a 180 menos 131. Esto es 9 y 5. No. 4, ¿no? 49, entonces x es igual a 49 y fin. Listo. Entonces vamos a dejarlo con solo este ejemplo porque lo que me interesaba era que entendieran los criterios de congruencia, que vieran un ejemplo de cómo podríamos aplicar esto y ya estaremos viendo más ejercicios. Entonces espero que te haya gustado. Si te gustó, recuerda darle like. Si quieres seguir recibiendo notificaciones, no olvides suscribirte para que reciba las notificaciones y nos vemos en un siguiente video.